En la actualidad, unos 2.400 millones de personas practican el cristianismo a través de diversas denominaciones y tradiciones. Sin embargo, pocos conocen los eventos y personajes claves que transformaron un pequeño grupo de judíos que creían que Jesús era el Mesías en la religión oficial del Imperio Romano, un imperio conocido por su idolatría. Este proceso no solo implicó la expansión de la fe, sino también una historia marcada por la violencia y la evangelización forzada en todos los continentes. En este video, exploraremos datos poco conocidos sobre las verdaderas razones que fortalecieron este movimiento, convirtiéndolo en la religión con más adeptos en el mundo. Si eres valiente y estás dispuesto a descubrir informaciones que contradicen lo que te han dicho desde tu nacimiento, quédate, porque este video promete ser el velo que se caerá frente a tus ojos para que tu mente curiosa conozca las verdades que nos han ocultado. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. En este video, no nos centraremos en las anécdotas contradictorias que rodean el nacimiento de Jesús, como las dos genealogías presentadas en los evangelios de Mateo y Lucas. Tampoco le dedicaremos tiempo a la confusión sobre la figura de los Reyes Magos, ya que la Biblia no los describe como tales. Mucho menos abordaremos la fecha errónea del nacimiento de Jesús, aunque comúnmente se dice que nació en el año 0, sabemos que esto es incorrecto. De hecho, se estima que nació alrededor del año 6 a.C., dado que Herodes murió en el año 4 a.C. y el censo se realizó 2 años antes. En cambio, nos enfocaremos en los eventos y personajes claves que realmente moldearon el cristianismo a lo largo de la historia. La aclaración inicial: Jesús nunca fue cristiano. Jesús nació, vivió y murió como judío, cumpliendo con la Torá y las tradiciones de su pueblo. Jesús fue circuncidado al 8º día, siguiendo el pacto establecido de Dios con Abraham. A los 12 años, fue llevado al templo, cumpliendo así con las costumbres judías de su tiempo. Desde el inicio de su ministerio, afirmó que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Observaba el Sabbat, asistía a las sinagogas y leía el Tanaj, como se evidencia en Lucas 4:16. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Su predicación se dirigió exclusivamente a la casa de Israel, prohibiendo a sus discípulos que fueran a los gentiles, como dice en Mateo 10 del 5 al 6. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observaba las comidas puras e impuras. Como veremos en este video, no fue Jesús quien dio luz verde a comer de todo, como a muchos les han dicho al interpretar erróneamente lo que dijo en Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí Jesús estaba hablando un tema que nada tenía que ver con la alimentación. Además, nunca entró en ciudades paganas para predicar. No vas a encontrar una sola ciudad pagana a la que Jesús le predicara. Jesús nunca entró a las ciudades de Tiberíades y Séforis, a pesar que esta última se encontraba a solo 6 kilómetros de Nazaret. Al final de su vida, fue crucificado como un sedicioso, un castigo reservado para aquellos que desafiaban la autoridad romana, lo que subraya su identidad judía y su papel en la historia del judaísmo. El evento que lo inició todo. Muchos creen que los gentiles ingresaron a las iglesias gracias a Pablo, pero las sinagogas del siglo I y II antes de la era común eran bastante inclusivas, albergando a gentiles conocidos como prosélitos de justicia y prosélitos de la puerta. El objetivo de Pablo era otorgar a estos gentiles el mismo estatus que tenían los judíos, sin prever que con el tiempo, su número crecería tanto que podrían dominar las sinagogas, poniendo en riesgo la identidad del pueblo judío. Además, Pablo enfrentó la prohibición de Jesús de predicar a los gentiles, lo que le generó tensiones significativas con los discípulos de Jesús, especialmente con Santiago, el verdadero líder de la iglesia en Jerusalén. Su desacuerdo con Santiago y otros líderes sobre la observancia de la ley generó conflictos significativos, culminando en confrontaciones directas que amenazaron la unidad de la iglesia primitiva.
Pablo llegó al extremo de llamarle a Pedro por el epíteto de hipócrita. En Gálatas 2 del 13 al 14. En este contexto, Pablo dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El Concilio de Jerusalén, la prueba de la ambigüedad. Para el año 50, 20 años después de la desaparición de Jesús, existía una ambigüedad y confrontación significativa entre judíos y gentiles que reconocían a Jesús como el Mesías. Esta tensión llevó a la celebración del Concilio de Jerusalén, cuyo objetivo principal fue decidir cómo integrar a los gentiles en la comunidad judía mesiánica que estaban en las sinagogas. La decisión final del concilio fue que los gentiles no estaban obligados a cumplir con la ley de Moisés, aunque debían abstenerse de ciertas prácticas consideradas ofensivas para los judíos, como la idolatría y la inmoralidad sexual. Esto buscaba promover la unidad y la paz dentro de la iglesia primitiva, reconociendo la salvación por gracia para todos. Ya vemos cómo en un concilio, personas comunes cambiaron lo que Dios había establecido casi 9 siglos antes. Este fue una de las acciones que contribuyeron al nacimiento del cristianismo, ya que aún no existía, eran judíos y gentiles en sinagogas judías que creían en Jesús como Mesías, judíos observando la Torá, gentiles sin observarla y también judíos que no creían en Jesús. Había de todo un poco. La variedad de cánones, algo que seguro no conoces. Para comprender la importancia de los textos sagrados en las tradiciones religiosas, es fundamental entender primero qué es un canon. Un canon es un conjunto de libros o escritos que una comunidad religiosa reconoce como autoritativos y sagrados. En el contexto del cristianismo, el canon del Nuevo Testamento incluye aquellos evangelios, cartas y otros textos que se consideran inspirados por Dios y que forman la base de la fe y la doctrina cristiana. Los que leemos la Biblia hoy en día, creemos que los textos incluidos en la Santa Biblia fueron siempre esos, que fueron una selección hecha por Dios o que fueron los únicos, y nada de lo dicho anteriormente es así. Entre los siglos I, II y III después de la Era Común, se desarrollaron varios cánones diferentes en la comunidad judea mesiánica y luego en la renombrada comunidad cristiana, reflejando la diversidad de creencias y textos en circulación. En el primer siglo no existía un canon, pero ya circulaban los escritos de Lucas y fueron apareciendo las cartas de Pablo. Para los que no lo saben, los 4 evangelios no se escribieron todos juntos, se estima que entre el año 65 y 110 se pudieron escribir la totalidad de estos, incluyendo los demás libros del Nuevo Testamento. No es como hoy que leemos todos los textos de Pablo, sino que en Roma leían la carta a los romanos, y cada comunidad leía la carta que Pablo le había enviado. Luego vino el primer canon, la primera colección. Marción de Sinope fue el primero en crear la primera Biblia cristiana, el canon de los marcionistas, terminada aproximadamente entre años 130 y 140 después de la Era Común. Este canon excluía todos los libros del Tanaj, lo que los cristianos conocen como el Viejo Testamento. Solo incluía una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo, rechazando las cartas pastorales y la epístola a los hebreos. Pero vaya sorpresa, Marción fue excomulgado en 144 después de la Era Común debido a sus enseñanzas consideradas heréticas. ¿Conocías que la primera Biblia cristiana estaba formada así, sin el Viejo Testamento? ¿Consideras que fue Dios quien inspiró a Marción para que excluyera todo el Tanaj? Seguro que la respuesta es un rotundo no. La primera Biblia cristiana no fue inspirada por Dios. Este canon es considerado el primer esfuerzo conocido por establecer un conjunto definido y exclusivo de textos cristianos. Por otra parte, y casi en el mismo tiempo del canon de los marcionistas, los gnósticos establecieron un canon no formal, ya que no tenían una recopilación bien definida, pero sus enseñanzas comenzaron a circular y a ser reconocidos en el siglo II, aproximadamente entre 140 y 200 después de la Era Común. Durante este tiempo, textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe fueron utilizados y considerados sagrados por diversas comunidades gnósticas. Pero los marcionistas y los gnósticos no fueron los únicos, los ebionitas también crearon su propia Biblia o canon. Esta secta judía reconocían a Jesús como el Mesías, pero cumplían con los preceptos de la Torá y el Tanaj.
El canon de los ebionitas estaba conformado por todos los libros del Tanaj y a ellos le agregaron el Evangelio de Mateo. Quiere decir que solo Mateo era reconocido como inspirado por Dios, por lo que era digno de ser incluido. Entonces te preguntamos, ¿fue Dios que le dijo a los ebionitas que incluyeran a Mateo y dejaran afuera a Marcos, Lucas y Juan? ¿Crees que también le dijo que no incluyeran las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles, escrita posiblemente por Lucas y los demás textos? Creemos que la respuesta a esta pregunta es otro no, pero un no en mayúscula. Si quieres conocer todas las creencias de los ebionitas, te voy a dejar un enlace al primer video de esta serie en donde hablamos de las sectas cristianas en el primer siglo. ¿Ya terminamos o hay más cánones? Hacia el año 170 después de la Era Común, el fragmento muratoriano sugiere un conjunto de escritos que incluía 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y algunos otros textos como las cartas de Pablo. Es importante resaltar que existían textos que no todas las partes aceptaban, entre ellos se encuentran Hebreos, Santiago, la epístola de Judas, la segunda y tercera epístolas de Juan, solo había consenso en la primera. Existían otros textos considerados antilegómenos, es decir, que su canonicidad fue objeto de controversia y debate en la iglesia primitiva, muchos de los cuales fueron considerados apócrifos. Por último, y podríamos decir que fue el más importante, fue el canon de Ireneo de León. El canon creado por Ireneo de León, alrededor del año 180 después de la Era Común, se centró en la aceptación de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su obra Adversus a Hereses, Ireneo argumenta que no puede haber más que estos 4 evangelios, basando su afirmación en la idea de que hay 4 direcciones del mundo y 4 vientos principales, lo que simboliza la universalidad de estos textos. ¿Escuchó bien cuáles fueron sus argumentaciones? Si una persona de hoy hace eso, lo encasillarían como un demente. Lo más importante del enfoque de Ireneo fue que ayudó a consolidar el consenso sobre estos textos en un momento en que existían muchas otras obras que competían por reconocimiento, como los escritos de Marción y otros grupos. Todos estos cánones incidieron en el nacimiento del cristianismo, ya que esta variedad de creencias hacía que el movimiento mesiánico se alejara cada día más del judaísmo. Y un alto ahí. Si te está gustando este contenido, te invito a que apoyes este canal simplemente suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones. No seas parte del 90% de los que consumen nuestros contenidos sin estar suscritos. Dale me gusta, el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras mentes curiosas como tú. Gracias anticipadas. Ahora sí, continuamos. Las revueltas judías contra el Imperio Romano, empujando a la división. Las 3 revueltas judías contra el Imperio Romano, que culminaron en un creciente descontento y división entre los judíos, llevaron a los creyentes en Jesús como el Mesías a querer diferenciarse de los judíos nacionalistas que esperaban un líder político que liberara al pueblo del yugo romano. En verdad, el segmento gentil era que se esmeraba a esa diferenciación. La última de estas revueltas, la tercera revuelta judía, también conocida como la revuelta de Bar Kokhba, iniciada en el año 132 y finalizada en el año 135 después de la Era Común, fue la gota que derramó el vaso. Durante esta insurrección, el emperador Adriano tomó medidas drásticas contra los judíos, incluyendo la prohibición de la práctica del judaísmo, el cambio de nombre de Jerusalén como Aelia Capitolina y la construcción de un templo dedicado a Júpiter en el sitio del Templo de Jerusalén. Se asesoró y como castigo nombró a Judea como Palestina y además levantó un altar a Mercurio en el Gólgota, el lugar tradicionalmente asociado con la crucifixión de Jesús. Estas acciones no solo intensificaron la represión romana, sino que también provocaron una clara separación entre aquellos que seguían a Jesús y los nacionalistas judíos, marcando un punto de inflexión en la identidad religiosa y cultural de los primeros cristianos. Solo imagine a los gentiles, incluidos romanos y griegos, que creían en Jesús como el Mesías, enfrentaban una difícil situación en las sinagogas judías. Considerados traidores por el Imperio Romano, su fe los aislaba de la comunidad judía y los ponía en riesgo, generando un conflicto interno entre su identidad cultural y espiritual. Recordemos que ya para el año 135 después de la Era Común, las comunidades que tenían más gentiles que judíos eran la mayoría. Y peor aún, por las restricciones de Adriano, en el año 135 entra a Jerusalén el primer obispo gentil.
Para el año 80, la mayoría de los integrantes de las sinagogas en Antioquía eran gentiles, y en Efeso, después de la muerte de Timoteo en el 97, también la mayoría de los miembros de las sinagogas eran gentiles. Alejandría, Corinto, Filipos, Tesalónica y por supuesto Roma fueron otras ciudades que siguieron la misma tendencia del control gentil. Podemos decir que para este tiempo solo Jerusalén y Cesarea tenían más miembros judíos que gentiles. Cambios puntuales de obispos y clérigos. Pon mucha atención porque daremos un repaso a algunos de los acontecimientos que permitieron el rompimiento entre el movimiento judeo-mesiánico y el nacimiento, ahora sí, del cristianismo. Entre el año 135 y el 140, Marción crea los conceptos de Nuevo y Viejo Testamento, y aunque fue excomulgado posteriormente en el año 144, la Iglesia adoptó estos dos conceptos. También Marción fue el que promovió la teoría del reemplazo. Ya no hay Tanaj, hay dos dioses, uno malo que era el del Viejo Testamento y el bueno que era el que representaba a Jesús en el Nuevo Testamento. En otras palabras, por conveniencia, aunque Marción fue excomulgado, la Iglesia tomó la idea del concepto de Nuevo y Viejo Testamento, porque esto le convenía para la causa ortodoxa. A mediados del segundo siglo, Justino y Aniceto son los que promueven el cambio de la Pascua hebrea el 14 de Nisan, utilizando el calendario solar en vez de lunar, que es el sistema validado por los hebreos desde sus inicios hasta la actualidad. Aniceto, como nuevo obispo para estas fechas, realiza el cambio oficial. Con ello le decía al Imperio Romano que eran diferentes a los judíos. Policarpo de Mirna, discípulo de Juan el Apóstol, al ver que Aniceto cambia la fecha de la Pascua, viaja a Roma y le dice que no hará ese cambio en las comunidades de Asia Menor. Esto es lo que se conoce como la controversia pascual. Esto constituye otra división, y ahora una clara división de dogmas. Por su parte, Justino fue el que escribió la obra El diálogo con Trifón. Es el verdadero precursor del rompimiento del movimiento judeocristiano, es decir, los judíos que creían en Jesús como el Mesías y los gentiles que creían en Jesús pero que no observaban la ley. En su obra, Justino afirma: los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel, la otra teología del reemplazo. Esta afirmación es una de las bases del cristianismo actual, citado por casi todos los cristianos, aunque casi la totalidad de ellos no saben de dónde viene. Justino en su obra también oficializa el domingo como el día del Señor. Es decir, en vez de guardar el Sabbat como lo establece Dios en los 10 mandamientos, el Todopoderoso de Justino dice que hay que guardar el día de la resurrección de Jesús. Justino postuló que si el hombre se circuncidaba pero solo ponía su fe en Cristo para la salvación, él lo aceptaba como cristiano, pero no podía anteponer la fe de la alianza de la circuncisión, sino solo la fe en Jesús. En el año 175 asciende Eleuterio como obispo de Roma, nacido en Nicópolis, Grecia. Fue el obispo que dictaminó que ya se podía comer de todo, la ley de la alimentación ya no tenía que cumplirse. Y pensar que casi todos los cristianos creen que esto fue un dictamen de Jesús. También cambiaron el símbolo de los judíos mesiánicos del pez y el ancla por la cruz, y luego le insertaron la figura de Jesús a la cruz, una clara práctica de idolatría. Entraron tantos gentiles al movimiento y ya con paganismo en práctica que para los judíos que creían en Jesús era insostenible, estaban perdiendo su identidad judía. Es importante resaltar que todos estos cambios lo adoptaron los gentiles. Los judíos que creían en Jesús como su Mesías continuaron descansando el sábado, circuncidándose, observando los alimentos puros e impuros y todos los otros preceptos de la ley. En otras palabras, los judíos mesiánicos, incluyendo los ebionitas, continuaron cumpliendo la Torá hasta el siglo IV, cuando fueron desmantelados por la Iglesia Católica con Helena, la madre de Constantino. Un punto muy contradictorio es que tanto Justino como Aniceto fueron martirizados en Roma. Si Aniceto era considerado un papa, ¿cómo fue que el imperio lo martirizó? Una situación no comprendida. Igual le pasó a Pedro, supuestamente el primer papa. Un viaje sin retorno. El movimiento mesiánico experimentó transformaciones significativas a medida que los obispos y líderes religiosos buscaron diferenciarse del judaísmo para evitar ser percibidos como traidores por el Imperio Romano. Esta necesidad de distanciarse del contexto judío original llevó a una reinterpretación de las enseñanzas de Jesús, adaptándolas a un público gentil en expansión. La inclusión de gentiles se volvió esencial para la supervivencia y crecimiento del movimiento,
lo que resultó en una radical modificación de su concepción inicial. La prioridad se centró en la expansión del cristianismo, promoviendo una identidad que fusionaba elementos culturales romanos y griegos con la fe en Cristo, dejando atrás las raíces judías que habían caracterizado al movimiento en sus inicios. Estos cambios no solo transformaron la práctica religiosa, sino que también establecieron las bases para el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos apoyes con tu suscripción. Recuerda activar la campana de las notificaciones y darle me gusta. Tu opinión es súper importante para nosotros y para la comunidad. Recuerda hacerlo con respeto y, si lo crees conveniente, susténtalo para que todos podamos seguir aprendiendo. Por aquí te dejo un video para que continúes alimentando tu mente curiosa.